Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 12 de mayo de 2019 en el que abrimos este tiempo de radio en el que cada 7 días resumimos para ustedes lo más destacado en la actualidad y en la vida de la Iglesia. Una vez más en este programa 1619 y hasta las 9 de la mañana en que les ofreceremos desde Toledo la Santa Misa. Es este tiempo de actualidad eclesial, Iglesia Noticia, que hacemos hoy con Rosa Muñoz en el control de sonido y con Nacho de Gamón y Amparo Latre en la redacción y producción y con los siguientes titulares. Una carta apostólica del Papa establece nuevos procedimientos para denunciar el acoso y la violencia y asegurar que los obispos y superiores religiosos respondan de sus acciones. Las normas establecen la obligación de denunciar y perseguir a todos los encubridores y de que las diócesis creen un fondo económico para atender a las víctimas de abusos sexuales. Con el lema Di sí al sueño de Dios, hoy se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas. Ayer tuvo lugar en Murcia la ordenación del nuevo obispo auxiliar de Cartagena, Sebastián Chico. Cáritas denuncia que casi 2,5 millones de trabajadores viven en situación de exclusión por la precariedad laboral. Más de 13.000 personas consiguieron un trabajo gracias a su programa de empleo. Asia Bibi, absuelta del delito de blasfemia por el que había sido condenada a la pena de muerte, ha abandonado Pakistán y se ha reunido con su familia en Canadá. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos el repaso a la actualidad de este domingo en el Vaticano, donde el jueves se hizo público el motu propio del Papa Francisco, Vos estis lux mundi, vosotros sois la luz del mundo. Esta carta apostólica es una normativa universal aplicable a toda la Iglesia Católica, fruto del encuentro sobre protección de menores celebrado en el Vaticano en febrero de 2019, en este mismo año. En él se establecen las nuevas normas contra los que abusan o encubren y los procedimientos para denunciar el acoso y la violencia, además de asegurar que los obispos y religiosos sean responsables de sus acciones. Entre otras cosas, establece la obligación para los clérigos y religiosos de denunciar los abusos sexuales y el que cada diócesis tenga un sistema fácilmente accesible al público para recibir todo tipo de informes. Vamos a conocer el contenido de este documento con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días. Buenos días. En la misma línea que habían marcado sus antecesores, el Papa Francisco ha promulgado una ley que impone a todos los sacerdotes y religiosos la denuncia inmediata de todos los abusos de que tengan conocimiento, incluidos los antiguos, y no solo el abuso sexual de menores, sino también el uso o distribución de pornografía. No se trata de crear sospechas sobre los miembros de la Iglesia, sino de devolver la confianza y reafirmar la transparencia y celeridad con la que se quiere gestionar estos casos. Juan Ignacio Arrieta, secretario del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos, insiste en la necesaria conversión del corazón. Sobre todo la necesidad de una conversión continua y que nos haga aprender lecciones del pasado. Y también una llamada a la responsabilidad que obliga a los obispos y a quienes están al servicio del pueblo de Dios. En cada una de las diócesis se creará una oficina para escuchar a las víctimas y el Vaticano deberá confirmar y asignar la investigación al metropolitano o algún otro obispo. La nueva ley mejora también la coordinación interna en el Vaticano. Será Secretaría de Estado quien supervise el cumplimiento de los plazos y las normas. Este nuevo documento papal deja muy claro el pleno apoyo a las víctimas y su completa libertad para denunciar ante las autoridades civiles si lo consideran oportuno. Conviene tener en cuenta que en estos momentos ninguna legislación civil ha establecido tantos controles para combatir la plaga de los abusos. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha destacado la sintonía del documento del Papa con las normas previstas en España. La Conferencia Episcopal Española ha recibido con alegría y responsabilidad el motu propio «Vosotros sois la luz del mundo». Establece una normativa para toda la Iglesia universal que entrará en vigor el próximo día 1 de junio y establece cómo en cada una de nuestras diócesis hemos de establecer los procedimientos adecuados para atender las denuncias sobre posibles casos de abusos. Nos alegra también constatar cómo esta normativa es convergente con el borrador de decreto que esta Conferencia Episcopal tiene ya elaborado a partir de los trabajos de la Comisión Episcopal que fue constituida al efecto hace unos meses. También este mismo decreto ampliará bastantes de los aspectos que se recogen en este decreto, que es de carácter procedimental, y recogerá, como no puede ser de otra manera, la normativa
que en el motu propio vosotros sois la luz del mundo se establece. Sobre el alcance y las consecuencias prácticas de estas nuevas normas para la Iglesia universal y también para las iglesias locales, es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Ha cumplido su promesa 3 meses después de la Cumbre Vaticana sobre la pederastia clerical. Francisco ha emitido un decreto ley que pone fin a la ley del silencio sobre tan execrables crímenes. A partir del 1 de junio, los abusadores y sus encubridores serán descubiertos y llevados ante los tribunales tanto eclesiásticos como civiles y se les aplicará la ley con el máximo rigor. La ley impone la denuncia obligatoria no solo a los sacerdotes o religiosos, sino también a los laicos y, por supuesto, a las víctimas. Para facilitar esta obligación, todas las diócesis del mundo tendrán que abrir antes de un año una oficina donde se reciban las denuncias antes de transmitirlas al Vaticano. Estas oficinas tienen que ser conocidas del público y contar con un personal competente. Los obispos encubridores recibirán idéntico trato penal al de los abusadores. La denuncia deberá descubrir acciones u omisiones dirigidas a interferir o eludir investigaciones tanto civiles como canónicas, administrativas o penales contra un clérigo o un religioso. El secreto pontificio, que hasta ahora cubría algunos de estos casos, va a ser revisado y será limitado a la protección de la privacidad de las víctimas. Se refuerza la obligación de denunciar a los pederastas ante la justicia civil. Algunos portavoces de las víctimas ya han mostrado su decepción, es comprensible, dados los traumas que han sufrido, pero no pueden negar la coherencia de un papa que no se ha quedado en meras palabras. A partir de ahora, la ley se aplicará taxativamente y se castigará con todo rigor a los culpables, sean sacerdotes, obispos e incluso cardenales. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Seguimos en el Vaticano, donde el miércoles el Papa hizo el habitual balance de su último viaje apostólico, en el que del domingo al martes visitó Bulgaria y Macedonia del Norte. Cuéntanos, Eva. Sin duda, el Papa regresó especialmente removido de su encuentro con los pobres y desfavorecidos atendidos por las misioneras de la caridad en Skopje, la ciudad natal de Santa Teresa de Calcuta. Lo confirmaba el pasado martes durante la rueda de prensa en el vuelo de regreso del viaje. Y esto me ha hecho sentir la Iglesia madre, que es una de las cosas más bellas, sentir la maternidad de la Iglesia. Y agradezco a los macedonios que tengan este tesoro en la ciudad de Skopje. Durante la audiencia general añadió además que le impresionó la ternura evangélica y maternal con la que trataban a enfermos y a ancianos, que tienen sus raíces en la oración y adoración. En el viaje a Bulgaria estuvo presente el recuerdo del Papa San Juan XXIII y en el encuentro con el patriarca ortodoxo neófito se reafirmaron en que la vocación y misión de los cristianos es la de ser signos e instrumentos de unidad, anteponiendo lo que une a lo que separa. También se refirió a la última cita de su agenda en Macedonia, el encuentro con sacerdotes y religiosos. Escuché también los testimonios de sacerdotes y personas consagradas que han entregado su vida a Dios. Frente a la magnitud de los problemas del mundo actual, los invité a no desanimarse. Como balance de su viaje internacional número 29, el Papa también destacó la Eucaristía de despedida para recordar el milagro de Dios que con unos pocos panes y pescados rotos y compartidos satisface el hambre de las multitudes. Más de 240 personas de 40 países del mundo han asistido esta semana en la Pontificia Universidad Regina Apostolorum de Roma al curso sobre exorcismo y oración de liberación impartido con el apoyo de los Legionarios de Cristo. Con motivo del encuentro, los organizadores han alertado sobre una mayor necesidad de este ministerio por el avance de la aceptación del satanismo a través de los medios de comunicación y las redes sociales que imponen ahora nuevos desafíos. Nos detenemos en 2 audiencias más del Papa, las que mantuvo el jueves con una delegación del pueblo gitano y el viernes con 850 superioras generales de órdenes religiosas de todo el mundo que han participado en Roma en la Asamblea de la Unión Internacional de Superioras Generales. Ninguna de las superioras generales se podría imaginar que su encuentro con el Papa se iba a convertir en una tertulia en la que Francisco prefirió entregarles el discurso que había preparado y aprovechar el tiempo para charlar con ellas y
y escuchar sus preguntas. Cuando la presidenta, la maltesa Carmen Samut, explicó al Papa que en estos días habían hablado de los abusos, Francisco aseguró que había que luchar contra todo tipo de abusos, incluidos los de poder y de conciencia, y les hizo esta petición: servicio sí, servidumbre no. Per favore, servicio sí, servitud no. Durante la conversación, Francisco dejó caer que podría incluir una etapa en Sudán del Sur en la gira africana que tiene previsto realizar a principios del próximo mes de septiembre, con visitas ya programadas a Mozambique, Madagascar y Mauricio. Pero sin duda, una de las audiencias más significativas de la semana fue la que tuvo lugar con un grupo de familias de etnia gitana, alguna de las cuales ha sufrido ataques racistas durante las últimas semanas en Roma. El Papa les dijo que le enfada que la gente se haya acostumbrado a hablar de las personas poniendo adjetivos y que nadie puede considerarles personas de segunda clase, porque los verdaderos ciudadanos de segunda clase son los que descartan a la gente. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. El Papa Francisco celebra esta mañana la misa en la Basílica de San Pedro con la ordenación de 19 presbíteros de la diócesis de Roma. Y es que en este domingo, 12 de mayo, se celebran la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de las Vocaciones Nativas, que en España organizan conjuntamente la Conferencia Episcopal, Confer, CEDIS y Obras Misionales Pontificias, en esta ocasión con el lema «Di sí al sueño de Dios». Nacho de Gamón, buenos días. Buenos días. El objetivo de esta campaña, que cada año se celebra este cuarto domingo de Pascua, Domingo del Buen Pastor, es visibilizar la llamada vocacional y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de colaborar con la oración y la aportación económica con todas las vocaciones del mundo. Sor Faustina d'Artey es una religiosa ganesa de la Congregación de los Santos Ángeles Custodios que desempeña su trabajo en España. Ella considera que los jóvenes de hoy en día necesitan ejemplos palpables para que puedan plantearse su vocación. La vida de ahora se ve como una vida de hacer más que ser. Y creo que la juventud necesita ver personas que viven y ser, lo esencial. Entonces esto ya le cuestiona, esa persona, ¿por qué es tan distinta? Esa persona, quiero saber dónde tiene la raíz de su alegría y de su fuerza. Entonces yo creo que necesitan testimonios vivos desde nosotros, que eso le pueden cuestionar, le pueden hacer mover hacia un lugar donde nunca han pensado que puede estar. Alejandro Ruiz Mateos es seminarista de la Archidiócesis de Madrid. Para él, el silencio fue fundamental a la hora de escuchar la llamada de Dios. Mi propia experiencia, yo creo que podría decir que yo vivía una vida totalmente de ruido, ¿no? Mi vida era pues trabajar, salir con mis amigos, ir a Campo del Rayo todos los domingos cuando jugaba aquí, que ahí pues es todo, sobre todo ruido, y es un momento concreto de silencio particular y a través de la mediación del Papa Juan Pablo II donde el Señor se sirvió, ¿no? Entonces el Señor sigue llamando y para Él no hay nada imposible, siempre hay alguna rendija, algún hueco por donde aprovecha para entrar. En los seminarios mayores de nuestro país hay actualmente 1.203 aspirantes al sacerdocio según los últimos datos facilitados por la Conferencia Episcopal. El cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal, abrió el viernes la Puerta Santa de la Catedral de Baeza, con la que se inauguró el año jubilar habilista en esta ciudad, en la que el apóstol de Andalucía desarrolló su obra y magisterio, la universidad y la formación del clero. Ese mismo día, el cardenal Luis Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, presidió en la localidad cordobesa de Montilla la celebración de San Juan de Ávila en el año jubilar en honor al doctor de la Iglesia, como nos informa desde Córdoba Natividad Gaviria. En Montilla, la celebración sacerdotal por el Día del San Juan de Ávila es cada año un encuentro en torno al legado teológico y espiritual del patrón del clero. En este año jubilar se conmemora el 450 aniversario de la muerte del apóstol de Andalucía, los 125 de su beatificación y los 50 de su canonización. Y Montilla se ha convertido en un lugar de peregrinación constante. Seminarios de 3 países y más de 250 seminaristas andaluces avisan del desarrollo de un año de gracia que ha concitado una novena histórica oficiada cada día por un obispo del sur y el obispo castrense. El día 10 de mayo congregó en Montilla a 200 sacerdotes y devotos de una figura inagotable. El cardenal Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, presidió la Eucaristía en la Basílica de San Juan de Ávila. Antes fue recibido junto al obispo de Córdoba por la Corporación Municipal Montillana. La casa del doctor de la Iglesia, que conserva intacta parte de su mobiliario y cuenta con la narración de su vida en 4 idiomas, fue otro de los destinos del cardenal. Montilla es así una ciudad conocida por San Juan de Ávila, también por su riqueza patrimonial
y su gastronomía. José Félix González es el rector de la Basílica de San Juan de Ávila. Como decía don Demetrio, Montilla suena y suena bien, gracias no solo a su vino y a su gente y a sus productos, sino también a San Juan de Ávila. Por la tarde, la procesión de la imagen y las reliquias de San Juan de Ávila siguieron a la Eucaristía presidida por el obispo de la diócesis de Córdoba. La agrupación de hermandades participó en esta salida extraordinaria con la representación de todas ellas que quisieron acompañar al doctor de la Iglesia. El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha apelado a la capacidad de escucha para Cataluña y de un marco de diálogo que supone respetar la legalidad constitucional y aplicar la cultura del encuentro de la que habla el Papa. Es necesario asumir un marco para que sea posible el diálogo. Yo creo que ese marco supone un respeto de la legalidad constitucional. Hace falta también una capacidad de escucha. La capacidad de escucharnos unos a otros y la Iglesia debería de hacer lo posible por propiciar esta cultura del encuentro que también en la medida de lo posible respetase el marco común de referencia y la racionalidad que todo diálogo llega consigo, acogiendo también la importancia del sentimiento. En declaraciones a la tarde de COPE, Luis Argüello se refirió también a la preocupación de la Iglesia por la educación. No es solo la clase de religión y la escuela concertada lo que más nos preocupa, sino es el sistema educativo en su conjunto, el que de verdad el sistema educativo ayude a formar personas que asuman los desafíos tan grandes de un mundo en cambio. El secretario general de la Conferencia Episcopal tuvo también un recuerdo especial a la acogida de nuestro país a los inmigrantes. Hablamos hoy mucho en España de España vacía. Hablamos en el conjunto de Europa de invierno demográfico. Hablamos de una economía global y globalizada en el que todo está tan interrelacionado. No puede ser que a lo único que se le pongan barreras, a lo único que se le pongan muros o alambradas sea a las personas. A las 11 de la mañana de ayer sábado tuvo lugar en la Catedral de Murcia la ceremonia de ordenación episcopal del nuevo obispo auxiliar de Cartagena, Sebastián Chico, que hoy visitará Cartagena, donde celebrará la Eucaristía en la Basílica de la Caridad. COPE Murcia, Pedro González, buenos días. Buenos días. Con la presencia del nuncio de Su Santidad el Papa en España, Cardenal Renzo Frattini, y más de una veintena de obispos, entre ellos el titular de la diócesis de Cartagena, Monseñor Lorca Planes, la Catedral de Murcia fue testigo ayer de la ordenación eclesiástica como obispo auxiliar de la diócesis de Cartagena de Monseñor Sebastián Chico Martínez. El mismo día en que cumplía sus 55 años, recibió el anillo, la mitra y el báculo que le acreditan para tal cargo eclesiástico. Hay que recordar que lleva 8 años al frente de los seminarios mayor y menor de San Fulgencio y San José en Murcia. Y precisamente en COPE, uno de estos seminaristas, Manuel Requena, definía la figura de Monseñor Sebastián Chico. Como dice nuestro querido Papa Francisco, ¿no?, en la Evangelii Gaudium, que Sebastián podemos decir que es un sacerdote que huele a ovejas, ¿no?, que es lo que el Papa nos decía. Y el Papa decía que quiere una iglesia en salida. Él, en su lema episcopal, precisamente quiere ser un hombre de esperanza. Y es lo que necesita esta diócesis de Cartagena y la Iglesia de España y la Iglesia del mundo, ¿no? En el acto también estuvieron presentes distintas autoridades civiles y militares de la región. Cáritas Española ha presentado su informe de empleo de Economía Solidaria 2018, así como un dossier de FOESA sobre la vulneración del derecho al trabajo decente y la exclusión social. Los principales datos nos los detalla Carmen Lavallén. En un contexto en el que el 46% de las personas desempleadas se encuentran en situación de exclusión y en el que tener un trabajo no protege del todo a 1 de cada 2 familias, Cáritas ayudó en 2018 a 13.500 personas a encontrar un trabajo, el 18% de quienes participaron en sus programas de empleo. Entre ellos, Marieta Guerrero, una ecuatoriana de 49 años que lleva 28 en España tratando de sobrevivir. Con Cáritas se formó y Cáritas la aloja junto a sus 2 hijos. Uno de ellos también trabaja, pero según explica COPE, aún no pueden independizarse. No podemos, porque es que no ganamos lo suficiente para afrontar, para pagar un alquiler. Tras invertir de media 1.800 euros en cada persona contratada el año pasado, Cáritas cifra en 74 millones de euros el impacto positivo de su labor en materia de empleo y economía social, un beneficio económico que se suma al bienestar personal y emocional de tantas personas. Natalia Peiro es secretaria general de la ONG de la Iglesia. Un trabajo que sea digno, decente y estable, que potencie esas capacidades de las personas al servicio de las necesidades de la población, en el que se incorpore el valor de lo no lucrativo. Ese es el enfoque de Cáritas, que pide una mayor implicación de las administraciones y de las empresas hacia quienes tienen mayores dificultades. Francisco Lorenzo es director del área de acción social en Cáritas. Entendemos y constatamos y hemos comprobado y venimos comprobando desde hace tiempo que cada recurso invertido en estos ámbitos devuelve un beneficio casi de manera inmediata.
Para lograrlo, Cáritas invierte en formación, en intermediación laboral, autoempleo, economía social y en sus tiendas de comercio justo. El Hospital San Rafael de Barcelona ha acogido el primer Congreso Nacional de Bioética de las Hermanas Hospitalarias de España. Los participantes han puesto en evidencia la necesidad de humanizar la atención que se ofrece en el ámbito de la salud, donde sigue primando la mera calidad técnica del proceso de tratamiento, olvidando los necesarios cuidados y la calidez en el trato. Recuerdan que la humanización de la atención se basa en situar a la persona en el centro del sistema. El doctor José Antonio Larraz es el director asistencial y educativo de las Hermanas Hospitalarias. Es algo que se tendría que introducir de alguna manera en la formación, incluso pregrado, de todos los profesionales que se dedican a atender a personas, sean médicos, enfermeros, psicólogos, fisioterapeutas, cualquier trabajadores sociales. Yo creo que se tendría que incluir como un elemento importante, pero ya en el pregrado, es decir, a este nivel, que prioriza mucho los aspectos técnicos. Una formación en ética y en humanismo, pues no la hay. Yo creo que los grandes avances tecnológicos y de investigación y los grandes avances que son imprescindibles, no estamos hablando de que ahora tengamos que volver a hace 50 o 60 años, cuando los medios que había eran mínimos, sino simplemente recuperar y poner al mismo nivel la importancia que tiene la relación humana y tener en cuenta quién tenemos delante, que no solamente es un órgano que se estropea y que hay que ver qué tratar, sino pues que la persona es persona. Los retos y las respuestas pastorales a las migraciones fueron analizados el jueves en una jornada de conversaciones organizada por la editorial PPC y el Instituto Superior de Pastoral de Madrid, con la participación, entre otros, de Pepa Torres y José Luis Segovia. Por otro lado, el Colegio Mayor Universitario San Pablo de Madrid acogió el viernes una jornada conmemorativa de los 40 años de la firma de los acuerdos Iglesia-Estado. La Iglesia ha mostrado su apoyo a las mejoras y medidas para la protección de los menores aprobadas por la Generalitat de Cataluña. El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha recordado que la investigación de delitos es una función que corresponde al Poder Judicial y ha pedido la colaboración de todos para acabar con esta lacra. Nos lo cuenta desde COPE Barcelona, Yolanda Canales. La Iglesia apoya las acciones de mejora en la protección de los menores que plantea el síndic de Greuges. El cardenal de Barcelona, Juan José Omella, deja clara también la voluntad de colaborar en todo momento para erradicar una lacra que afecta a toda la sociedad, aunque eso sí, lamenta que el síndic plantee un servicio de atención especializada para víctimas de abusos sexuales, pero solo en instituciones de la Iglesia. Como Iglesia Católica nos sorprende que un defensor del pueblo, que es para defender a toda la sociedad, solo haga la investigación dentro de un estamento que es la Iglesia Católica. Yo creo que los abusos se dan en otros estamentos y a veces en porcentajes mucho más elevados. Es una sorpresa mía. Yo creo que sería investigar para todo. El cardenal de Barcelona recuerda que hay protocolos muy estrictos establecidos por la Santa Sede que obligan a poner en conocimiento de la justicia cualquier denuncia que llegue a un tribunal eclesiástico y que comporte un delito. En cuanto hay una denuncia, cuando lo descubrimos y hay pruebas, lo llevamos a los tribunales eclesiásticos, que es nuestro ámbito, y informamos inmediatamente al ámbito, a la Fiscalía, al ámbito civil, y cumplimos la sentencia que el juez civil considere oportuna. Omella, que ha hablado en nombre de todos los obispos en Cataluña, ha dejado clara la disposición de la Iglesia para esclarecer todos los hechos de abusos. Nos acercamos ahora a conocer una iniciativa de la Fundación Octavo Centenario de la Catedral de Burgos para restaurar uno de los 2 órganos dañados por el incendio de la Catedral de Notre Dame de París. Nos lo cuenta desde COPE Burgos Sergio Corral. Un ciclo de conciertos gratuitos en el que se espera contar con organistas de Notre Dame y otras catedrales europeas como Reims, Milán, Colonia, Hamburgo, York, Londres, Budapest y las españolas de Salamanca o Toledo. Recogerá donativos de los burgaleses que servirán para, siempre y cuando el gobierno francés autorice esta colaboración, participar en la financiación de la restauración de uno de los órganos del templo parisino. Una colaboración que se hace desde Burgos, como dice el arzobispo don Fidel Herráez, por coherencia y no por mero oportunismo. Unirnos no por casualidad o por oportunismo. Hemos querido unirnos a lo sucedido en París por coherencia de que esta catedral nuestra está vinculada desde el principio. No lo separan más que 40 y tantos o 50 años del inicio de la una al inicio de la otra en este recorrido histórico. El vínculo entre Notre Dame y la Catedral de Burgos se verá reforzado con la Eucaristía del 20 de julio en el Templo burgalés. La misa estará concelebrada por el arzobispo de París y su homólogo burgalés, don Fidel Herráez. Este fin de semana se celebra en Cáceres el 9º Encuentro Nacional de
iconografía la belleza que salva, un foro de cultura y espiritualidad en torno a los iconos de la Iglesia Ortodoxa como punto de encuentro para dialogar y fomentar la unidad entre confesiones cristianas. Escuchamos a Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres, y a la iconógrafa Paqui Bautista. Lo que pretendemos no es más que ese objetivo que tiene todos estos encuentros, ¿no? Que siempre sería celebrar la fe, en este sentido ecuménico, pues potenciar el icono como lugar de encuentro también con el Señor y como lugar también de veneración y de contemplación, y también un poco pues reforzar cada vez más nuestros lazos de amistad y de fraternidad entre todos. El icono en sí es casi una Eucaristía para ellos, exige una técnica, unos conocimientos, pero tanto teológicos como artísticos. Desde hace 1000 años se pintan los iconos y prácticamente se ha cambiado muy poco desde entonces. La técnica es al temple y la lectura que se da al icono es tanto, hay una teología del color como en cada imagen hay un significado. Realmente los primeros iconos nacen para los iletrados, son lecciones de evangelización. A los 90 años de edad ha fallecido Jean Vanier, fundador de El Arca y de Fe y Luz, comunidades de vida fraterna para personas con discapacidad intelectual repartidas por todo el mundo. Corresponsal en París, Asunción Serena. Jean Vanier, hijo de un diplomático canadiense, dejó su carrera militar en la Marina para seguir a Jesucristo y trabajar por la paz entre los hombres a través de sus estudios de filosofía, hasta que descubrió en los años 60 el sufrimiento de las personas con discapacidad que vivían encerrados en asilos. Y eso fue el principio de una nueva vida en Francia, en compañía de 2 de ellas, Rafael y Philippe, con quienes se fue a vivir. Esa fue la semilla de 150 hogares de l'Arche, donde jóvenes del mundo entero eligen vivir como él con personas con una discapacidad mental, y la red Fe y Luz para crear lazos de amistad entre personas con discapacidad y sus familias y amigos que comparten momentos de oración y fiesta. Comencé solo con 2 personas y no pensaba necesariamente en aumentar, pero así ocurrió. ¿Y por qué? Porque las personas con una discapacidad son súper. Desgraciadamente el nuestro es el mundo de la tiranía de la normalidad. Todo el mundo debe ser igual. Aquí la gente, sin embargo, es diferente y libre. Para Vanier, el secreto estaba en tomarse el tiempo, perder el tiempo entre comillas para escuchar al otro, sin obviar las dificultades que llevan al perdón y en su relación con Dios. No sabemos muy bien dónde esto nos va a llevar. La misericordia es un riesgo y necesito de la fuerza de Dios, del amor de Dios, del Espíritu Santo para vivir un encuentro y atreverme a continuar. Jean Vanier tenía 90 años. Desde 2010 no tenía responsabilidades directas en l'Arche, vivía en el hogar de Trosly y seguía escribiendo y dando conferencias. Según el comunicado de la asociación, Vanier se apagó tranquilamente, rodeado de algunos amigos. Y antes de despedirnos, recordamos que este fin de semana se celebra en Madrid el 5º encuentro de músicos católicos contemporáneos que organiza el Departamento de Pastoral de Juventud de la Comisión de Apostolado Seglar. Un proyecto que engloba estos encuentros que reúnen a productores, distribuidores, editores, artistas, músicos y sacerdotes que han apostado por la música como medio para la evangelización. Terminamos así el informativo Iglesia Noticia de este domingo 12 de mayo de 2019. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. En nombre de todos los que hacemos este programa, un saludo de Faustino Catalina.